Buenas noches. Hoy trataremos en justiniano.com, Actualidad y Justicia, un tema también de muchísimo interés, que es el derecho de salud. ¿Qué es el derecho de salud? ¿Existe un derecho de salud? ¿Se es otorgado? ¿Se lo puede perder? Lo vamos a averiguar. Y también sobre el plan médico obligatorio. ¿De qué se trata el plan médico obligatorio? ¿Lo tenemos todos? ¿Nos puede perjudicar? ¿Nos puede beneficiar? Para esto vamos a contar con la presencia de la doctora María Silvia Villaverde, que es jueza, profesora universitaria y escritora. La presencia de la doctora Graciela Lovese, abogada, profesora universitaria, escritora. Y también contamos con la presencia de la licenciada Leila Mir Candal, antropóloga, universitaria y escritora. Por favor, cualquier duda, cualquier consulta, no deje de comunicarse a info@justiniano.com. Nos presentamos y enseguida estamos con nuestros invitados. Gracias. Acá estamos, le vamos a preguntar a la doctora Villaverde, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos derecho de la salud, doctora? ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos a partir de los conceptos de los organismos internacionales reconocidos en esta cuestión. La Organización Mundial de la Salud. Desde la misma constitución de la Organización Mundial de la Salud se definió la salud como un estado de bienestar mental, social y, mire, en lugar de decirse al principio, se lo digo al final, físico. Porque lo de físico lo tenemos asumido. Ahora, asociar a la salud con el bienestar social no lo tenemos tan asumido. Y con el bienestar espiritual tampoco tan asumido. Y en realidad es eso, ¿no? Esta conjunción, este concepto complejo. El derecho de salud es el bienestar espiritual, social y físico. Y físico. Esto lo contempla la Constitución. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Mire, en el año 46 entró en vigor en el 48. En el 48. Por lo tanto, esto hace que derecho a la salud no implica solamente que tenemos el derecho a no estar enfermos. Claro. Excluye el decir, bueno, ¿qué es salud? No estar enfermos. No es esto, no es esto. Ahora, los ciudadanos, nosotros, ¿qué podemos exigir y a quién? Mire, primero, cuando decimos exigir, primero tener en claro que es un derecho. Claro. Esto también se ha dicho, En la conferencia del año 78 de Alma Ata, y el resultado de esta conferencia ha quedado plasmado en la declaración, la famosa declaración de Alma Ata, ratifica esta definición de salud del año 46 y además agrega, dice, el grado máximo de salud, el goce del mayor grado posible de este derecho complejo, es un derecho humano fundamental, que nos pertenece a todos, sin discriminación, sin discriminación. Por lo tanto, a partir de ahí hablamos de un derecho a la salud universal e integral. Integral porque contempla los tres aspectos, universal porque es para todos sin discriminación. Eso a partir del año 78. Y a partir de allí también consideremos que está incorporado en la mayor parte de los documentos internacionales de derechos humanos, que en nuestro derecho están incorporados en la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 22, con la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, la gente tiene derecho a exigirlos. Tiene derecho a exigirlos. ¿Cuáles son estas acciones que debe hacer el gobierno para resguardar el derecho a la salud? En realidad, desde el punto ¿O qué debe proveer? Primero, las condiciones para que esto sea posible, generar las condiciones para que esto sea posible, que en realidad casi esta definición de salud es asimilable a hablar de desarrollo en sentido amplio y no como crecimiento económico. Claro. El tema
es que cuando surge en el año 78 la estrategia de atención primaria de la salud, lo hace fundamentalmente porque para ese entonces casi un 80% de la población rural no tenía acceso a la atención de la salud. Claro. Entonces ahí es donde dispara como un concepto nuevo, una orientación nueva del enfoque meramente destinado a la enfermedad, donde estaba ligada la atención exclusivamente al médico y a la relación médico-paciente individual, pasa a orientarse hacia un enfoque ligado a la salud pero trabajada a partir de equipos interdisciplinarios, donde la tarea ya no está centrada en el consultorio dentro del hospital, sino está centrada en los ámbitos donde vive la población a la cual va a asistir esos equipos interdisciplinarios. Y eso es interesante porque cambia directamente el enfoque, la orientación, y aporta un reto, creo yo, a todos los profesionales y a todas las disciplinas, que es este tema de la participación de la comunidad, como así se la llama, en lo que creemos que es desde el momento del inicio de la programación, desde los primeros momentos, el diálogo tiene que ser con el otro acerca de cuáles son las necesidades. Por eso cuando la doctora planteaba el tema de la salud, el derecho a la salud, se habla del derecho a la salud integral, que lo que posibilite es superar las desigualdades. Las desigualdades existentes a partir de la falta de las necesidades básicas. Justamente, y este derecho integral y para suprimir las necesidades, además de proveer el Estado, el gobierno, de centros médicos, hospitales, repartir medicamentos, algo más en realidad deben dar. En realidad el punto crucial, y creo que ese es entender, y es lo que cambia cualitativamente el enfoque, es entender a la salud como componentes entrelazados de factores ligados a lo social, a lo político, claro, a lo económico, a la lo cultural. Sí, donde están en juego, y creo que es eso lo que retoma después la Ley Básica de Salud de la Ley 153 de la Ciudad de Buenos Aires, junto con su Constitución, es de alguna manera poder compensar las desigualdades ligadas a la escasez o a la falta de acceso al alimento, a la vivienda, a la atención. No exclusivamente a la atención médica, a eso apunto. Sí. No, que yo quería decir que ese me parece que es el tema básico. En realidad, a partir de la reforma constitucional, como muy bien decía la doctora, y la integración de los tratados internacionales que contemplan esta concepción amplia de salud, también hay otros artículos en la Constitución que tangencialmente tocan el derecho a la salud, como por ejemplo el artículo 41, que habla de un medio ambiente sano, que evidentemente también tiene que ver con el derecho a la salud, en los derechos de los consumidores, en el artículo 42, que también habla de un derecho a la salud. Todo esto unido determina la integralidad de la prestación del derecho de salud. Es decir, ¿cuál es el problema? El tema es que existe una atribución universal del derecho a la salud. El problema es el real ejercicio del derecho a la salud. Exacto. Y ahí tenemos una dicotomía total entre lo que plasma la norma y lo que efectivamente se puede ejercer. O sea que la gran diferencia está no solamente en lo que se hace y en lo que está escrito, sino que también la diferencia hace qué está escrito, si es posible o no lograrlo de hacer. ¿Sí? En realidad, como hablaba antes la doctora, la idea de salud está integrada a un concepto de desarrollo. Claro. Esto es indudable, es fundamental. Por otro lado, digamos que las políticas implementadas, sobre todo en materia de salud, y las políticas económicas implementadas en la década de los 90, por ejemplo, han ahondado las diferencias dentro de las prestaciones del servicio de salud. Por un lado tenemos una salud pública cada vez más deteriorada, y por otro lado tenemos una salud privatizada a partir de las empresas médicas y de las obras sociales, que se disputan dentro del mercado
la prestación del servicio de salud. En realidad, la salud pasó a ser una parte integrante más del mercado. Claro. Y eso provoca ciertos conflictos en materia de salud, ¿no? Sí, quizás Seguro, la distinción que podríamos hacer es que de alguna manera el área estatal, por así decir, el subsector estatal, retoma fuertemente el concepto de estrategia de atención primaria para trabajar en las desigualdades. Y queda casi ligado al subsector privado de obras sociales esta relación más tradicional o lo que se conoce como atención médica primaria, donde la atención sigue siendo exclusiva del médico en su consultorio, donde hay, digamos, estos equipos interdisciplinarios que trabajan en los territorios, trabajan en el barrio, en los distintos ámbitos comunitarios donde vive y se desenvuelve la gente. Esto no está tan presente, entonces queda más ligado, digamos, un subsector a abordar este concepto de derecho a la salud integral, ¿no? Ok, ahora doctora Miranda, cuando le hago una pregunta, pero me la responde cuando volvemos del corte, por favor. ¿Qué es el plan médico obligatorio? ¿Sí? Vamos a ir a un corte. Les recuerdo que pueden comunicarse a través de justiniano.com para evacuar dudas, consultas y darnos también sus opiniones. Enseguida regresamos. Gracias. Le habíamos hecho una pregunta a la doctora Lovese. ¿Qué es el plan médico obligatorio, doctora? Bueno, el plan médico obligatorio es una canasta básica de prestaciones médicas, de servicios médicos asistenciales, con el cual deben cumplir tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga. Es decir, hay diferentes normativas, diferentes resoluciones del Ministerio de Salud que determina cuáles son las prestaciones que deben brindar tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga. Esto lo hace el Ministerio de Salud. Sí, a través de lo que se llama el Plan Médico Obligatorio o PMO, a través de diferentes resoluciones. En realidad hay algo que tiene que quedar en claro, que estas son prestaciones mínimas y básicas, es decir, las empresas en general consideran que estas son las prestaciones máximas que tienen que dar. Y no es así. Si volvemos a lo que hablábamos antes respecto Perdón, usted se refiere a las empresas prepagas. Prepagas, exactamente, o a las obras sociales. Sí, sí. Dejando de lado el sector público, el sector del Estado, tenemos las obras sociales y las prepagas que tienen estas prestaciones mínimas que deben cumplir. Pero insisto, estas prestaciones son mínimas. Es decir... Y ellos erróneamente creen que son las máximas. Bueno, yo no creo que sea erróneamente, pero en realidad ellos habitualmente tienden a tratar de convencer al adherente o al afiliado de que estas son máximas y no mínimas. Y hay diferentes prestaciones, bueno, con las cuales deben cumplir. Por otro lado hay otras normativas que hablan también sobre prestaciones específicas, como puede ser, por ejemplo, la cobertura de tratamientos oncológicos, la cobertura de tratamientos de SIDA, la cobertura de la problemática de drogadicción, por ejemplo, que deben ser cubiertas también por estas empresas. Ahora, me imagino que se deben ir actualizando estas prestaciones básicas, digamos, porque van cambiando las necesidades, las enfermedades, las problemáticas. Totalmente de acuerdo. El problema es que, el primer PMO, que es del año 2000, o sea, la primera normativa en la cual se regula, digamos, estas prestaciones, fue recortado en el año 2002, a partir de otra resolución que se la denomina comúnmente el PMO de emergencia, ¿sí? Es decir, después de la crisis del año 2000 o 2001, toda una emergencia, hubo normativa de emergencia para diferentes sectores, entre ellos el sector de la salud. Esto hizo que se recortaran determinadas prestaciones, por ejemplo, plazos de internación, etcétera, que se disminuyeron en función de esta emergencia. ¿Cuál es el problema básicamente? Y es que las empresas de salud como empresas buscan abaratar costos. Para abaratar estos costos buscan restringir prestaciones.
Y este es el tema central en el ámbito de la medicina prepaga, por ejemplo. Ahora, la medicina prepaga no puede o puede decirle a un paciente que no le presta tal servicio o porque es caro. ¿Está en ese derecho o no? La medicina prepaga no es que puede decirle al paciente. Habitualmente le dice al paciente esto, justamente por el hecho de, especialmente los tratamientos caros, sí, como coberturas oncológicas, etc. Esto habitualmente lo dice, el paciente empieza en tratativas con la empresa, muchas veces la empresa ofrece pagar parte del tratamiento y el paciente o la familia del paciente, porque está en una situación de crisis, acepta esto, pero esto no es válido. No es válido. De ahí los amparos. De ahí los amparos. Es decir, por ejemplo, le hago una pregunta. Cuando alguna prepaga se niega a pagar un tratamiento o una operación quirúrgica porque no la considera o necesaria o que está dentro de los cánones de enfermedad, como por ejemplo el bypass bariátrico, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Porque no figura en el plan médico obligatorio? ¿Pueden ampararse en eso para negarse? ¿No pueden ampararse en nada y deben abonarlo? ¿Cómo es este tema? En realidad puede o no figurar en el plan médico obligatorio porque es tan amplia y se va modificando, puede o no figurar. En realidad, por ejemplo, el bypass gástrico hasta hace muy poco no figuraba en ningún tipo de tratamiento. De hecho, que yo tenga conocimiento todavía no figura, porque tampoco la obesidad era considerada una enfermedad, como lo es en la actualidad, por ejemplo. Sí, pero a pesar de eso, hay prepagas que se siguen negando a prestar el servicio o a pagar el tratamiento hacia la obesidad, porque siguen sin considerarla una enfermedad. Efectivamente, en ese caso, evidentemente el paciente lo que tiene que recurrir es al sistema judicial, que es la única forma, a partir de un amparo judicial, que se cumpla con la prestación integral del derecho a la salud, de la que hablábamos anteriormente. Claro. Pero mira, incluso hoy hubo dos fallos que fueron paradigmáticos en los que la Corte resolvió la constitucionalidad de la Ley 24354, ¿no? Mediante la cual las prepagas tienen que hacer frente a estas prestaciones. Y aún hoy todavía se sigue planteando, Sí, por eso lo pregunto. El tema de la constitucionalidad de la 24754, y ya se resolvió en aquella oportunidad, ya hace años. Por eso que hay mucha resistencia. Ahora, a este tipo usted de dice recurrir a un amparo, fantástico, pero ¿cuánto tiempo lleva esto? No, eso en realidad es rápido. Sí, y además hay distintos recursos para hacerlo, ¿viste? Porque puede ser el amparo y planteas una medida cautelar dentro del amparo. O si no, ¿qué es una medida cautelar? Es una medida urgente dentro del amparo. Entonces, inicias y con la demanda planteas que como medida cautelar, atento a las circunstancias, explicas cuál es la situación, que le pedís al juez que te adelante la tutela, ¿no? Y el juez lo suele hacer, en general lo hacen. Y si no, otro de los recursos procesales es la medida autosatisfactiva, pero que tiene ciertos problemas porque no hay bilateralidad, no le da intervención. ¿Qué es la medida autosatisfactiva? Para que entendamos todos. Es un proceso urgente donde o no hay intervención de la otra parte, por lo tanto se le cuestiona la constitucionalidad porque falta lo que se llama el principio de bilateralidad. En un proceso deben ser oídas las dos partes. Entonces, en la medida autosatisfactiva, cuando realmente algo es muy urgente, hay un recurso procesal que se llama así, medida autosatisfactiva. Entonces, sin darle conocimiento a la otra parte, el juez directamente dicta sentencia haciendo lugar a la pretensión, a la petición, a lo solicitado, y la resolución judicial pone fin al proceso, porque con la cautelar el amparo sigue. El amparo sigue, te concede la medida, pero el proceso sigue. En cambio, con la medida autosatisfactiva le pones punto final. Entonces, tiene esta cuestión de la bilateralidad, pero hay algunos jueces que recurren a ella, ¿no? No está consagrada en todas las legislaciones, pero en algunas provincias ya está consagrada y es eficaz. Bueno, hay que ver, depende de los hechos y de las circunstancias, pero hay muchísimos amparos y planteos de medidas cautelares y amparos
por estas cuestiones. Que en realidad no deberían de existir. No. Por eso O sea sale que- muy rápido. Por eso Claro. el juez enseguida hace lugar, ¿no? Y además lo que está en riesgo, claro, y además es por múltiples cuestiones, incluso a veces es por interrupción de un medicamento que se estaba otorgando, o por dilación en la entrega de un medicamento. Sí. Prótesis. No, Prótesis, problemas de prótesis también. prótesis la entrega de muchísimo. Sí, son variadísimas las cuestiones. O porque quizás muchas veces por desconocimiento, porque esa es otra cuestión, Ujú. que no está preparado el personal a veces para atender humanamente a la persona que tiene este problema de salud. En varios casos, en realidad, se originaron a raíz de que las personas fueron a la mesa de entradas del Ministerio de Salud o de la prepaga de la obra social y la chica no le dio satisfacción porque le dijo, no tengo respuesta. ¿Y para cuándo? Tengo presente 3. Y es mucho, es mucho. Dice, Sí, ¿pero claro. y para cuándo? No podemos decirle. Entonces una prestación como por ejemplo el oxígeno para un hijo o o un medicamento que es imprescindible, No, un medicamento de tipo claro, que es urgente, oncológico. claro. Vos le decís, Terrible. no sé para cuándo tengo la autorización, esto es gravísimo. No, la Está persona gravísimo, entra en ¿entendés? pánico, pero Incluso por que sea supuesto. una Y medida a veces urgente. quizás Por porque supuesto. en realidad por eso se burocratiza todo a tal punto que a veces el empleado, aún sin mala intención, dice, pero Causa un daño enorme. exacto, enorme, ¿no? Porque Enorme. embarca a la gente, más allá del sufrimiento que ella tiene, porque tiene el familiar Por enfermo, supuesto. en un proceso judicial, Por que para supuesto. nosotros quizás Por es algo supuesto. familiar, pero para las personas, ¿no? Que no No, están es acostumbradas es al- bastante ajeno a Yo eso. lo que estoy sacando en claro de toda esta charla es que en realidad no podrían negarse a nada, ni las obras sociales ni las prepagas. Eso sería el estado ideal. Les agradezco muchísimo su presencia. Lamentablemente se nos ha acabado el programa. Muchísimas gracias, han sido muy claras las 3. A ustedes les digo hasta el viernes próximo, si Dios quiere. Muchas gracias.